Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Hace cuestión de una semana nada más estaba terminando un paro nacional que se realizó en Ecuador durante más de 15 días en protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso. Tras llegarse a un acuerdo, hace como decíamos una semana, este paro finalizó, pero dejó mucho que hablar y tenemos mucha cosa pendiente para estar conversando sobre la realidad de este país hermano en Ecuador. Por eso es que hoy estamos recibiendo aquí en Ciudades Invisibles a Fernando López Romero, historiador y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador. Fernando, un gusto recibirte aquí en Ciudades Invisibles. Bienvenido, Fernando. Buenos días, el gusto es mío, aquí a la orden de ustedes y de su audiencia. Bien, tal vez comenzar por las raíces un poco de este conflicto que acá, como suele pasar, ¿no? A veces con las cuestiones internacionales, se mueve mucho en otros rincones del planeta cuando la cuestión está bien candente, pero después rápidamente desaparecen los temas de conversación cuando por ahí ya no, el tema no está tan álgido, como es el caso justamente de Ecuador, tras haber llegado a un acuerdo hace una semana. Por eso es que queremos volver sobre este tema y poder tener una mirada amplia de un poco cuáles fueron los motivos principales que llevaron a que durante más de 15 días el país estuviera en un paro nacional contra el gobierno de Lasso. 18 días. Muy brevemente, en una mirada de larga duración, ya desde la época colonial, los indígenas se han movilizado por dos motivos. El primer motivo, por la defensa de sus tierras. Y el segundo motivo, contra los impuestos. Esa ha sido una constante desde hace siglos en el Ecuador. En este paro del 18 encontramos también presente el tema de la tierra escasa, agobiada por las deudas con la banca, por una modernización neoliberal muy aguda que se ha dado en el Ecuador. Y el otro tema, el tema de los impuestos, es decir, en el Ecuador los impuestos están expresados también en el dominio del capital financiero y en el tema del precio de los combustibles. Una segunda constante, si hablamos en la larga duración, es la que tiene que ver con que estas movilizaciones indígenas se han dado siempre sobre los centros poblados, es decir, sobre los espacios de poder. Es decir, allí no hay nada nuevo bajo el sol. Esto viene desde hace siglos. En lo más inmediato, en mayo del año 20, el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, firmó un acuerdo de intención con el Fondo Monetario Internacional. Esa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional burlaba los resultados, el aparente acuerdo, digo aparente porque nunca se logró consolidar, que había permitido que en octubre del 2019 el gobierno también logre de alguna manera salir de una gravísima crisis con una anterior movilización indígena más fuerte que esta en el mundo urbano, ya que se levantó una enorme ola de protesta popular contra ese gobierno. Se aprovechaba de la pandemia, es decir, el gobierno de Moreno tuvo el espacio que abrió la pandemia y el confinamiento para llevar adelante un acuerdo con el FMI. Y esos acuerdos con el FMI no significan otra cosa que la aplicación de medidas de ajuste y el agravamiento de las condiciones de lucha y de vida de la población y las respuestas en la lucha social. El gobierno de Lasso es un gobierno continuador de la línea de Moreno, ¿no? Sí, es decir, hay una plena identificación de objetivos. Y durante un año el gobierno de Lasso siguió aplicando y tratando de profundizar las políticas neoliberales de Moreno y no llevó adelante ningún tipo de acercamiento real, efectivo, para abrir canales de diálogo
con el movimiento indígena ni con ningún otro sector social. Y el resultado lo tuvimos desde el 13 de junio, cuando estalló, cuando comenzó esta movilización social que duró 18 días. En el marco de esa movilización, el gobierno de Lasso, un gobierno de empresarios y banqueros, cometió una serie de errores que lo que hicieron fue echar más gasolina en el fuego. Primero, la detención del líder del movimiento, una detención arbitraria, un secuestro técnicamente hablando de varias horas. Luego, la ocupación de un espacio simbólico por parte de fuerzas policiales en Ecuador, que es la Casa de las Culturas, ¿no? Y posteriormente, otros errores en esa misma dirección que hicieron que un conflicto que pudo haberse resuelto con un acuerdo en unos pocos días, ¿no?, se haya prolongado durante 3 semanas. Eso es lo que yo puedo plantear en cuanto a antecedentes. Y además, como vos señalabas, esta cuestión que vos marcabas como errores del gobierno de Lasso son muy relevantes porque, bueno, de alguna forma la represión, ¿no?, que además todos vimos que se estaba generando contra manifestantes, contra el pueblo ecuatoriano, terminó siendo de alguna forma el detonante final para que masivamente todo el mundo apoyara a los manifestantes y tuviera que necesariamente forzar una vía de diálogo para encontrar una salida, ¿no? Sí, yo creo que más que un apoyo general a los manifestantes, lo que hubo fue un clamor general por el diálogo, como la forma de salida de un conflicto. A diferencia de octubre del 19, cuando se movilizaron cientos de miles de pobladores urbanos en Quito, especialmente de las barriadas pobres y populares del Quito plebeyo, no el de la buena gente como se autodenominan las élites, ¿no? Aquí las élites son bastante groseras y sumamente racistas, y es de hace mucho tiempo, ¿no?, que dividen el mundo entre la buena gente, que son ellos, o la gente buena, la gente de valor, y el resto, que somos todos los demás, ¿no? Entonces, más que en el 19, ¿no?, donde hubo un gran estallido social, ahora fue sobre todo la lucha indígena la que se expresó, y la mayoría de la sociedad clamando por un diálogo, porque había muchísimo temor de que la escalada del esquema de represión no llegue a niveles mucho, mucho más altos y trágicos para la población, ¿no? Estábamos pasando ya, según los expertos en la represión, a un nivel, casi pasando a un nivel 3, y el nivel 3 significaba, como lo entendemos, disparar, ¿no? Ya había habido indicios de aquello, incidentes, algunos muy confusos, ¿no?, como el de la muerte de un sargento del ejército en la región amazónica, y estábamos entrando ya en un punto muy grave, ¿no?, en el que entramos simbólicamente ya, porque las élites llamaron a disparar. Los periodistas identificados con estas élites llamaban a disparar, a que el ejército utilice su capacidad de fuego para parar lo que ellos consideraban ya un desborde, una insolencia, lo que llamaban actos de vandalismo cometidos por los manifestantes, que debían ser respondidos con el fuego, pero con el fuego de las armas. Pero miembros ya de las élites en los barrios de clase alta de Quito también salieron ya a disparar. Días antes del diálogo, el principal dirigente indígena, Leonidas Issa, el carro del principal dirigente indígena recibió un disparo de arma de fuego. Estábamos ya en ese momento. Quería aprovechar, Fernando, para consultarte de los aspectos más importantes de reclamo, ¿no?, que tuvo este paro nacional, digamos, los puntos de la plataforma reivindicativa. Había algunas cuestiones centrales, ¿no?, que era la reducción del precio de combustibles, la renegociación de las deudas
Y también el precio de productos básicos, ¿no? Porque el costo de vida se estaba haciendo muy complicado allí en Ecuador. La falta de empleo obviamente no ayudaba en este sentido, y había muchos de los reclamos venían por la cuestión económica para solucionar la vida cotidiana de la población. A ver, en cuanto a la plataforma, los 10 puntos en efecto se concentran en esos aspectos que se están señalando, ¿no? El tema de las deudas con la banca, no solamente con la banca pública, que es la que hace créditos a los campesinos, sino también con la banca privada. La banca privada ecuatoriana durante la pandemia pues no pestañeó en lo más mínimo para seguir acumulando dinero a costa de la gente. No hubo ninguna medida ni en ese momento ni ahora que estamos saliendo de la pandemia en esa dirección. El tema de los precios de los combustibles, ¿no? El tema de la minería sobre territorios indígenas, los precios de los productos agrícolas y de los productos de primera necesidad, el desempleo creciente, es decir, una grave crisis social por la que atraviesa el Ecuador, fueron expresados en esa plataforma de 10 puntos. Eso es claro. Y habían sido expresados desde hacía más de un año. El gobierno nunca quiso dialogar con los sectores sociales, ¿no? Incluso en este año, en los primeros meses de este año, ¿no? Hubo acercamientos de los sectores, en este caso de la CONAIE, para propiciar un diálogo. Y el gobierno no dio ninguna señal, al contrario, no hay evidencias incluso de maltrato contra los dirigentes indígenas. En alguna ocasión que ellos acudieron al Palacio de Gobierno, al Palacio de Carondelet, en esta línea de diálogo. Entonces, el gobierno había cerrado el camino del diálogo, ¿no? Cuando se produjo el paro, en lugar de abrirse al diálogo realmente, más allá de la declaración del presidente de que él siempre estaba en esa posición, lo que hizo fue poner en marcha un dispositivo de seguridad que viene implementándose y afinándose en Ecuador desde hace varios años y que ya lo habíamos visto en acción en el pasado más reciente, en estas grandes movilizaciones de octubre del 19, ¿no? Y que ahora otra vez se puso en marcha. El problema de los campesinos, del campo en Ecuador, es uno de los problemas más serios. El campo subsidia a las ciudades, en los hechos. La mayor parte de los alimentos que se consumen en Ecuador vienen de estos trabajadores del campo, de los cuales la mayoría están sumidos en la pobreza, y sus niños, en el caso de los indígenas, acusan problemas de desnutrición crónica. ¿Y a quién han favorecido los gobiernos en el tema agrario, ¿no? Con las políticas de apoyo y de estímulo del agronegocio, es como han respondido, del gran agronegocio, es como han respondido los gobiernos. El gobierno de Correa, por ejemplo, que es visto como un gobierno de izquierda, fue un gran fraude. El gobierno de Correa apoyó fundamentalmente al agronegocio y casi no hubo crédito para los campesinos. Y cuando los campesinos protestaban y los indígenas protestaban, lo que se hizo fue judicializarlos. Ya el gobierno de Correa judicializó a más de 2.000, un poco más de 2.000 luchadores sociales. El gobierno de Moreno, ¿no? Moreno fue el sucesor de Correa, salió de su propio partido, siguió y profundizó esa línea. Y el gobierno de Lasso lo ha hecho también. Ahora, para entender mejor el conflicto ecuatoriano, ¿no? Último, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una disciplina fiscal. Esa disciplina fiscal incluye reducción del llamado gasto público, reducción aún mayor del Estado, diríamos en lo social, aunque se fortalece el Estado en lo represivo, ¿no? Y hacer buena letra, en definitiva, con el Fondo Monetario Internacional, para llegar al resultado de haber acumulado una impresionante reserva monetaria internacional de $10.000 millones, ¿sí?
que ha permitido que los bonos de la deuda ecuatoriana suban, ¿no? Se coticen mejor en el mercado internacional debido a que ese indicador perverso, que se llama riesgo país, descendió muchísimo en estos años, ¿no? ¿Quiénes son los tenedores de la deuda ecuatoriana? Son sectores muy vinculados, muy cercanos, por decirlo más suavemente, al gobierno de Lazo, ¿no? Entre tanto, hospitales desabastecidos sin siquiera paracetamol, una grave crisis sanitaria. Ese fue otro de los temas presentes en las demandas de los indígenas, ¿no? Y el Ecuador haciendo buena letra mientras se derrumba, ¿no? Mientras se derrumba los hospitales, mientras se disminuyó el presupuesto de las universidades públicas y en general del sistema de educación en Ecuador. El gobierno de Lazo enfrentando huelgas de maestros el año pasado que exigían que se aplique una ley aprobada por la Asamblea Nacional, ¿no? En favor de la educación en los niveles básicos, y el gobierno cerrado a aplicar esa ley porque eso habría significado que tenía que subir el salario de los maestros. Ese es el Ecuador que estamos viviendo en estos años. Fernando, aprovecho para hacerte dos preguntas en una, así nos da el tiempo de cubrir todo lo que queríamos consultarte, y te traslado la pregunta que te quería hacer Fernanda también. Por un lado, saber, por ejemplo, en esta escalada de violencia que hubo durante las manifestaciones, que dejaron por lo menos 6 personas asesinadas y cientos de heridos, si eso se va a investigar, ¿no? Si hay vías de que eso pueda saberse, bueno, quiénes fueron responsables. Y por otro lado, que nos puedas resumir un poco cuáles fueron los puntos de acuerdo a los que se llegaron para finalizar justamente con las movilizaciones de 18 días. Comienzo con lo último, los puntos de acuerdo. El tema de los combustibles, ¿no? Una rebaja de 15 centavos en el precio de dos combustibles, el diésel y la gasolina, diríamos, corriente, extra, ¿no? Mientras que la otra gasolina, la mejor gasolina, no ha sido tocada y tiene precios extremadamente altos, ¿no? Igualmente se ha logrado un acuerdo de condonación de deudas con la banca pública, ¿no? Los intereses de la banca privada son sagrados en nuestro país, mucho más con un presidente que es el sumo sacerdote, ¿no? Que defiende esos intereses, y un presidente banquero, ¿no? Se ha logrado algunos acuerdos en torno al respeto de los territorios de los pueblos indígenas, especialmente en el tema minero, ya que el Ecuador vive una ofensiva del extractivismo minero desde hace 20 años, ¿no? El gobierno de Correa fue un gobierno fervorosamente extractivista, ¿no? Si mientras desatendía el campo, abandonaba el campo a los pequeños campesinos, favorecía a los agronegocios, a los grandes monopolios, ¿no? Que eran rabiosamente correístas, no podía ser de otra manera, y al mismo tiempo incentivaba estas políticas extractivistas. Y el gobierno de Moreno las continuó, y las continúa el gobierno de Lazo. Y eso supone afectación de las fuentes de agua, eso supone, como en el caso de la Amazonía, un avance de la frontera minera sobre los territorios indígenas. Entonces, allí se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, en el tema deuda, en el tema combustibles, en el tema minería, se concentran los más importantes acuerdos, ¿no? Mientras se abre, mañana tienen que comenzar unas llamadas mesas técnicas para ir tratando los otros puntos sobre los cuales debería haber un acuerdo en 90 días. No, nosotros vemos aquí en Ecuador con muchísimo escepticismo que se pueda llegar a un acuerdo sobre aquello. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a salirse de esta agenda neoliberal, y mucho menos si es que en esta agenda neoliberal están intereses específicos que corresponden a la codicia de la banca, que tienen que ver con esta
estos papeles de deuda, ¿no? Sí, los intereses de los tenedores, de los especuladores de la deuda, que se mueven en esta escena de la disciplina fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional para que el riesgo país sea bajo y los precios, los papeles de la deuda suban. Es decir, allí tenemos un tope muy serio en la posibilidad de avanzar en una línea de diálogo. Los últimos indicios son los que tienen que ver con una crisis de gabinete que hubo hace 2 días. En esa crisis de gabinete, el gobierno mantuvo a los ministros duros, diríamos a los halcones de la seguridad, ¿no? En sus puestos. Es más, les entregó más poder, ¿no? Y movió sus propias piezas, es decir, no hubo una ampliación de alianzas, no hubo ningún signo, una dirección hacia lo social y hacia la clase política. Se encerró en el mismo círculo de empresarios privados sin ninguna experiencia en lo público y que defienden estrictamente sus negocios. Y allí como que se recicló, ¿no? Es el entrenador del equipo de fútbol que tiene una nómina corta, ¿no? Y que mueve a los mismos jugadores a diferentes cargos y nada más, ¿no? Con un leve anuncio de que el ministro de Economía, ¿no? Tendría una agenda abierta más bien hacia lo social y hacia la inversión pública, pero esas son promesas. No sabemos cuánto va a significar esa línea de ir hacia la inversión pública en realidad, en un país en el cual 4 de cada 10 personas viven con $2 al día. Ese es el Ecuador. $2 al día. Aquí la pobreza y la desigualdad crecen enormemente mientras aumentan las ganancias de las élites, especialmente de los agronegocios, las élites extractivistas y las élites financieras. Y eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más allá de las proclamas demagógicas de gobiernos populistas de derecha o de izquierda, esa es la realidad. Bien, perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo por estos minutos para nosotros aquí en Uruguay, para poder acercarnos más a la situación de un país hermano latinoamericano como Ecuador y que siempre queremos estar al corriente de lo que pasa y de la situación que viven los pueblos latinoamericanos. Te agradecemos mucho por estos minutos. A ustedes y un saludo enorme también al maravilloso pueblo uruguayo, ¿no? Está siempre en mi corazón. Muchas gracias. Fernando López Romero, historiador y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador, nos acompañó entonces en la mañana de Ciudades. Estás escuchando Ciudades Invisibles.